Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Especialmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. México participará en operaciones de paz de la ONU, confirma el presidente Enrique Peña Nieto. Instrumento de la ONU que ayuda a los países a superar conflictos y crear condiciones para una paz duradera mediante acciones de reconstrucción, asistencia humanitaria y seguridad. La PGR atrae investigación del asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel. Es un asunto claramente federal, en razón de que hay hechos delictivos en dos entidades y además se trata de un diputado federal. Y es responsabilidad nuestra aclararlo en eso. Tengo la responsabilidad, ojalá y tenga la capacidad para resolverlo. La capacidad de operación de la tuta se encuentra restringida, asegura el comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido. Continúan los ataques norteamericanos a posiciones yihadistas en Siria. No God condones this terror. No grievance justifies these actions. There can be no reasoning, no negotiation with this brand of evil. The only language understood by killers like this is the language of force. Islamistas argelinos decapitan a ciudadano francés. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este jueves 25 de septiembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy tenemos información de altísimo calibre. Sí. Yo comenzaría, aunque vamos a hablar de este tema, y está en el país informativo, de un hito histórico en la política exterior mexicana. Ayer se rompe una historia de pasividad diplomática por décadas. Y el presidente Enrique Peña Nieto anunció ante el Pleno de las Naciones Unidas que va a incorporar a las Fuerzas Armadas mexicanas cuando sea necesario a las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Fuerzas Armadas, ahí está el debate y eso va a ser yo creo que lo que tenemos que analizar, si en verdad van a ser Fuerzas Armadas o civiles los que se estarían incorporando. Sí, ya veremos sobre esto. Vamos a tener al subsecretario que nos va a hacer este tipo de precisiones. Sí, anticipamos que si no son Fuerzas Armadas, se van a burlar de México y del presidente Peña Nieto porque policías ya han enviado. Sí. Entonces no es un asunto de policías, es si van a participar con los cascos azules, no pueden ser fuerzas civiles. También decimos que más de 100 países ayer se sumaron a una propuesta del presidente Obama en las Naciones Unidas y firmaron una resolución contra el terrorismo. Está dirigida, prácticamente tiene destinatario, que es Al-Qaeda y el Estado Islámico. En México, la Procuraduría General de la República trajo el crimen del diputado federal Gabriel Gómez Michel esta semana en Jalisco, donde las autoridades estatales y municipales han dejado muchísimas preguntas sin resolver. Y el comisionado de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, una persona sumamente cautelosa y sumamente prudente en sus declaraciones, dijo ayer que Servando Gómez Martínez, apodado La Tuta y jefe de los Caballeros Templarios, está en asalto de mata y próximo a ser capturado. Sí. Por eso resalto yo la seriedad del comisionado Rubido, porque no es normal que él haga este tipo de declaraciones fáciles y rápidas. Esto es el arranque de lo muchísimo que hay de información y algunos de los temas que vienen incorporados en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite, donde por supuesto con el 60% de los impactos, el anuncio del presidente Peña Nieto sobre la participación de México con los cascos azules, esta fuerza militar de paz
que creó las Naciones Unidas a finales de la década de los 50 del siglo pasado, ya va a ser parte de las operaciones que realice el gobierno mexicano, decíamos nosotros, con lo cual rompe una larga historia de asepticismo diplomático. Segundo tema, 12% de los impactos, fíjate nada más la manera como se desploma el interés, y creo que sí hay una enorme justificación de esto. Es 12% de los impactos. El secretario de Gobernación anuncia que va a investigar el gobierno federal la muerte del diputado Gabriel Gómez Michel, y la PGR ya trajo el caso. 10% de los impactos, el secretario de Hacienda Luis Videgaray pues es nombrado ministro de Finanzas del año por la revista Euromoney, esta revista bastante respetada, particularmente en Europa. 9% de los impactos, hay dos temas. Uno es pues una declaración, es lo único que me sobra de este país informativo, de los subsecretarios de Hacienda, que ayer hablan sobre las mejorías que están notando en el comportamiento de la economía, y de alguna manera el nuevo reporte del INEGI trae datos que parecen contradictorios a lo que están diciendo los subsecretarios, pero me parece que apoyan en el contexto general el mejoramiento de la economía. Uno me va a decir, esta es la antítesis, que sube la inflación. 0.32% subió la inflación derivado al incremento en los precios de alimentos. Hoy el Financial Times tiene un artículo que va precisamente en esto, en la mejoría paulatina que está teniendo la economía mexicana y que a mediano y largo plazo seguramente tendrá resultados, y es parte de los números y de los indicativos que hemos estado viendo en los países. Sí, efectivamente, que es precisamente un texto de la corresponsal de la Financial Times en México, con base en los datos que hemos venido mencionando del INEGI. La inflación anualizada es de 4.21%, el Banco de México no va a estar contento, le debe preocupar este dato porque es bastante alto. Porque es arriba del 4%, sí. La meta es 4%. Ese es donde lo pueden manejar. El año pasado, el mismo periodo tenía una inflación de 3.46%. Está más elevado de lo que les gustaría. También se dio a conocer por parte del INEGI el indicador global de la actividad económica, y dice que el sector primario, la producción del sector primario, la economía se divide en tres sectores. El primario tiene que ver con la agricultura, subió 7.1%. Mientras en este julio comparado con julio del año pasado, mientras que la producción industrial, que el año pasado en julio era de 0.31%, fue 2.1%. O sea, subió 2.2% de la producción industrial, que este es el sector secundario. El tercer sector, que no está registrado aquí, es el llamado sector terciario, que es el de servicios. Es turismo, bancos, todo este tipo de operaciones, pero así se divide la economía. Primario es el sector agropecuario, sube 7.1% la producción agropecuaria. El INEGI no lo registra, pero aquí sería interesante hacer un análisis para ver qué tanto impactó la protección de las actividades productivas en Michoacán y en otras zonas calientes de las fuerzas federales. Porque esto tampoco es natural, de que ahora ya tenemos sistemas de riego tipo Suiza y vamos a tener esta producción. Es interesante el despegue tan sorprendente del sector agropecuario en México, con 7.1%. No es un disparo natural. Este es el PAI informativo de la agencia Intélite, que, como decía, está sumamente cargado y no trae todo lo que sucedió ayer. Las portadas todos reflejan esta declaración del presidente Enrique Peña Nieto, el Excelsior, Universal. La Razón, Excelsior, México regresa a los cascos azules, es un poco interesante porque regresa. No regresa. Es que en alguna ocasión nunca fue cascos azules. No fueron cascos azules. No, pero en 1940 sí hubo 47. Fue la única vez. En el caso de Grecia, los Balcanes. Sí. El Universal, van tropas del país a operaciones de las Naciones Unidas, y La Razón, México se suma a misiones de paz de Naciones Unidas. Entonces ahí lo que me saltó fue lo de Excelsior, porque cascos azules que regreso, yo creo que es un poco un error. Milenio, tendrá la ONU cascos azules mexicanos. Ese sí me parece interesante la portada. Sí, es preciso, ¿no? Sí.
Y El País lo refleja, yo creo que es el que más me gusta. Entonces, está una fotografía del presidente Enrique Peña Nieto y lo que dice debajo de esta fotografía, dice, México rompe un tabú y desplegará cascos azules. Era un tabú, era un tabú. Y cuando hablemos de esto más adelante, la segunda parte de su discurso, que está totalmente vinculado, porque también cambia una postura de la Cancillería mexicana y dice, sí quiere México que se incremente a 15 el número de países miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. ¿Por qué decimos que esto está vinculado? Porque México nunca iba a tener una silla en el Consejo de Seguridad si no participaba en misiones de paz con los cascos azules, y la silla latinoamericana iba a ser para Brasil. Entonces, es un discurso que está totalmente vinculado y que México no puede ir a buscar una silla permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano político de las Naciones Unidas, si no participa de la misma manera como participan el resto de las naciones dentro del Consejo de Seguridad y fuera del Consejo de Seguridad que aspiran a tener una silla permanente. Las otras portadas, yo quiero regresar al comentario de Rubido, porque hizo varios comentarios particularmente sobre lo que está pasando en Michoacán, pero también durante este evento, porque participó en una conferencia el día de ayer, habla de que falta coordinación entre las policías. O sea, de nuevo estamos regresando a esta preocupación por parte del gobierno federal, que en cierta forma no es que se había resuelto, pero sí se había demostrado que había mejor coordinación. Sigue muy bien la coordinación en la cúpula. Lo que está diciendo el comisionado Rubido es que no ha bajado, ya lo estamos viendo en el caso de Jalisco. Y ahorita vamos a hablar de eso en un momento. Entonces quería resaltar eso. Entonces sí, es un día muy movido, muchísima información nacional e internacional. Y también en el New York Times, digo, como pocas veces esta Asamblea General de las Naciones Unidas había generado tanta información en primera parte y en primera instancia con el tema del cambio climático y lo que se viene para el próximo año en París y los acuerdos que se generaron. Dos, el discurso del presidente Barack Obama que tiene hoy el New York Times en primera plana, que es esta coalición internacional que ya está atacando Siria, que ya también está atacando Irak, con países árabes, que es una de las coaliciones más importantes, que se le da mérito al presidente Obama, y por esa parte hoy toca el New York Times en primera plana el llamado que hace el presidente Obama. Ayer se le critica mucho y también esta política exterior que ya cambia de los últimos años de lo que estaba teniendo ahora, mucho más parecida a la de George Bush en cuanto a la intervención y en cuanto al poder de la zona, y hoy lo está resaltando el New York Times. Bueno, y ahora decapitaron a un ciudadano francés. Y el presidente francés se involucra, comenta al respecto. Es decir, aquí están clarísimos los enemigos, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, hasta este momento. Ahora, lo triste de todo este tema es que la gran tragedia humana que se está viviendo en África por la pandemia del ébola se perdió en esta reunión de las Naciones Unidas. Ese debería de haber sido el tema principal en términos del impacto por el número que va a tener la población, el número de muertos que se está hablando, y el tema de seguridad nacional para Estados Unidos y el resto del mundo. Y se perdió casi, o sea, se le agradece al New York Times que por lo menos vuelven a poner una fotografía y nos recuerda que está ese tema vigente, pero el tema casi no pintó durante esta Asamblea General. Y por último, nomás comentar el New York Times, Derek Jeter, el beisbolista del New York Yankees, se retira, y te voy a decir, es el beisbolista más importante para la franquicia de los New York Yankees, la franquicia más importante del béisbol desde Babe Ruth, un hombre que jugó toda su vida en los Yankees, que tiene todos los récords, todos los números. Hoy acaba una historia mítica del béisbol. No intentes convencer de la importancia de la nota. Ay, no, yo sé. Vamos a corte, regresamos. Lo intenté. Pero sí, por favor. En los momentos más difíciles, los mexicanos siempre tendemos la mano a quien más lo necesita. Y hoy, nuevamente, es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados tras el paso de Odil requieren nuestro apoyo. Si desean hacer una aportación económica, puede hacerlo en Banco Azteca a la cuenta Fundación TV Azteca AC. Número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerde, ellos nos necesitan.
Cascos azules. Más de 97,000 efectivos. Procedentes de más de 110 países. El dato útil para comentar en el café. Cada día vive un estilo de vida diferente, porque la vida es cine. Viernes, sábados y domingos. Proyecto 40. ¿Cómo se describe una historia de modernidad en un lugar con tanta tradición? Ven a Puebla y descubre cómo ha cambiado. Rescatamos la belleza del centro histórico con sus fachadas e iluminación. Construimos el paseo del río Atoyac y lo conectamos con un parque lineal de 8 kilómetros totalmente vanguardista. Llega por autopista. Los nuevos puentes y rehabilitadas avenidas te facilitan el viaje. Ven a vivir la historia moderna de Puebla. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Amor es amor, porque es el amor lo que nos une. Lo que nos da la fuerza para luchar todos los días. El valor de entregar todo en las situaciones más difíciles. De querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Baja California Sur aún nos necesita. Necesitamos muchas despensas para acá porque la verdad sí está muy feo por acá. Nos dejó todo destruido. Hoy es tiempo de ayudar. Con tu aportación, juntos reconstruiremos la esperanza de nuestros hermanos afectados. Hoy es tiempo de ayudar. Azteca y Grupo Salinas. Nos comprometimos a que nuestro país estuviera mejor comunicado y estamos cumpliendo. Se concluyeron más de 1,800 kilómetros de autopistas y carreteras. Cumplido. Se construyeron terminales especializadas en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Cumplido. Se inició la construcción del tren de pasajeros México-Toluca. Cumplido. Y se desarrollan el tren ligero de Guadalajara y el tren de alta velocidad México-Querétaro. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Efectivamente comenzó un paseo por la historia de la ciudad. El Foco. Domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Este mes en Revista Central, Osvaldo Benavides, un rebelde sin causa. Revista Central, cómprala ya. México participará en las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto durante su intervención en la 69 Asamblea General de la ONU. México apoya y valora las operaciones para el mantenimiento de la paz, instrumento de la ONU que ayuda a los países a superar conflictos y crear condiciones para una paz duradera mediante acciones de reconstrucción, asistencia humanitaria y seguridad. El mandatario mexicano informó que nuestro país realizará labores humanitarias en beneficio de la población civil que se encuentra en naciones en conflicto. Esto quiere decir que México colaborará con personal militar o civil que se desempeñe en tareas de ingeniería, medicina, enfermería y de observación política, además de asesoría electoral y de derechos humanos. Estas acciones atenderán el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y estarán apegadas a los principios normativos de la política exterior. Con esto, el jefe del Ejecutivo aseguró que México demuestra su compromiso en la resolución de conflictos internacionales. Durante su discurso, Enrique Peña Nieto planteó ampliar el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, fortalecer el combate contra el terrorismo y reforzar los esfuerzos en favor del desarme nuclear. El presidente de México también exhortó a un cambio a este organismo internacional. La ONU debe atreverse a cambiar para mejorar. Es importante reformarlo para fortalecer su transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México ha participado 3 veces en las operaciones de paz de la ONU. La primera fue de 1947 a 1950, cuando nuestro país colaboró en los Balcanes. La segunda ocasión se llevó a cabo en el año 1949, cuando observadores militares intervinieron en la región de Cachemira, en la frontera entre India y Pakistán. La tercera vez fue entre 1992 y 1993, con el apoyo de 120 policías en El Salvador.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para darnos más detalles sobre este mensaje tenemos en la línea telefónica al maestro Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días, subsecretario. Muy buenos días, Ana María, qué gusto oírte. ¿Qué tal? Voy a empezar con la primera pregunta que ya tenemos un debate sobre cómo interpretar las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en las Naciones Unidas del día de ayer. ¿Está dispuesto México a mandar militares para formar parte de estas operaciones de mantenimiento de paz, o estamos hablando más que nada de civiles y de policías que se estarían enviando? Bueno, mira, como tú bien sabes, Ana María, las operaciones de mantenimiento de la paz de hoy tienen cada vez más una mezcla del tipo de personal con las que se integran. Hay personal civil, hay personal policial, hay personal militar. A partir de esta decisión, lo que corresponde ahora es hacer una revisión de las distintas 16 operaciones desplegadas y ver en cuáles la experiencia de México, la experiencia de nuestras Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, puede ser más útil. Y tendremos obviamente que atender a los intereses de la política exterior y también a tomar en cuenta una serie de criterios, como si en tal o cual operación participan personal de América Latina o de Iberoamérica, con quienes de manera natural nuestras Fuerzas Armadas tienen ya una relación más cercana, más estrecha. Subsecretario. Obviamente no partimos de cero, ha habido ya un esfuerzo de sistematización de la información, de intercambio de opiniones con el personal de la Secretaría de Naciones Unidas, previo a este anuncio. Tenemos ya una idea de lo que pudiera resultar interesante, pero evidentemente antes de que se tomara la decisión que se anunció ayer, pues no podíamos hacer mayor preparativo. Entonces viene ahora un periodo de ponderación en el que estaremos inmersos en las próximas semanas y meses. Subsecretario, te saluda Raimundo Riva Palacio. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, que es fundamental para nosotros y entender este tema. Y aquí, escuchándote, veo que pues sí, a los diplomáticos con vasta experiencia como tú, les cuesta trabajo decir sí, vamos a participar de acuerdo con el análisis, con el envío de tropas mexicanas con los cascos azules, que me parece que es la parte histórica del discurso del presidente Peña Nieto, y también donde coloca a México pues ya en la realidad internacional. Ahora, la pregunta que yo te quisiera hacer es: ¿de qué tamaño fue la discusión interna en la Cancillería, donde, si podemos conocer un poco del proceso con el cual se llega a esta decisión finalmente, después de décadas de una línea ortodoxa, clasista, donde decían nunca vamos a enviar tropas a los cascos azules y nuestra frontera van a ser policías, como ya sucedió en otras 3 ocasiones en el pasado? Bueno, mira, déjame explicarte, Raimundo. Yo creo que más que la discusión, lo que creo que hay que tomar como referente es la evolución de la opinión pública en este tema. Y aquí la Cancillería es solo una parte de ese eslabón, de solo un eslabón de esa cadena, más bien dicho. Hay en distintos sectores, desde luego el sector en el que tú estás y donde has tenido siempre opiniones muy acertadas al respecto, ha habido una evolución en el sector académico, las encuestas de opinión en materia de política exterior que elabora cada 2 años el CIDE. Todo eso ha ido generando un ambiente mucho más positivo. Al interior del Congreso, por supuesto, del Senado en particular, en fin. Entonces,
la Cancillería pues lo que hace es ir tomando el pulso de esta evolución y desde luego se llevó a cabo una revisión junto con las distintas dependencias del Ejecutivo Federal que puedan estar involucradas en este nuevo esfuerzo para pues, revisar, como dije hace un rato, qué operaciones existen actualmente, qué mandato tienen, dónde pudiera la experiencia mexicana insertarse mejor, porque hay que pensar también que algunas de estas operaciones se establecen también como resultado de un desastre natural. El caso emblemático, desgraciadamente, fue el caso de Haití. No nada más como resultado de un conflicto político, un conflicto armado. Entonces, en este trabajo, lo que yo pude comprobar, junto con mis colegas, es que hay una evolución muy positiva de la opinión al respecto. Y donde, sin poner en entredicho en modo alguno las grandes contribuciones que ha hecho México en el pasado a la paz, y esas contribuciones, tú lo sabes, son la promoción del desarme, la promoción del derecho internacional, la promoción de la solución pacífica de controversias. Sin poner en entredicho todo esto, era claro que en la actualidad, habida cuenta del mundo en el que vivimos, que ya no es un mundo bipolar, que es un mundo cada vez más multipolar, las operaciones han tenido un efecto real en el terreno para generar las condiciones de la paz, para reconstruir instituciones, para reconstruir el tejido social, etcétera. Y en esa medida no era comprensible que un país que aspira a tener un papel más relevante en la escena global, como lo ha planteado el presidente de la República desde el primer minuto de su mandato, pues era difícilmente compatible seguir teniendo la reticencia a la que tú aludes. A partir de ahora vamos a ver qué es lo que más conviene. Estas cosas no se llevan a cabo de la noche a la mañana, como tú sabes, pero lo importante es que estamos ante una decisión de política exterior que es absolutamente fundamental. Subsecretario, muy buenos días. Le saluda con mucho gusto Juan Pablo de Leo. Entendiendo la decisión que tomó el presidente Enrique Peña Nieto en el discurso el día de ayer, ¿de alguna forma a México le interesaría algún tipo de lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entendiendo también el procedimiento que están llevando a cabo con este tipo de decisiones? Y por otra parte, entendiendo que no hay un análisis inicial de los tipos de conflictos, ¿tienen ya localizado algún tipo de expertise en el que México pudiera ser útil? Bueno, la experiencia mexicana en materia de asistencia humanitaria a la población civil es muy bien apreciada, muy bien valorada por las instancias de Naciones Unidas. Se nos ha calificado siempre desde que hemos acudido en forma bilateral a una serie de lugares, Indonesia, Haití, Timor-Leste, en fin, varios lugares, se nos ha reconocido en la capacidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas, nuestras policías. Y eso pues nos da un nicho de oportunidad y probablemente pues una ventaja respecto de otros. Ahora bien, por lo que hace al Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, usted sabe que también ya hubo un cambio importante en la política exterior. De no querer participar nunca, hemos tenido en el pasado reciente 2 participaciones. En 2002-2003 y en 2009-2010. Ahora México no tiene posibilidad de volver a ser miembro en el futuro inmediato, pero ya tenemos una candidatura registrada para 2021. Y eso es parte de la normalidad con la que ya ahora se percibe en México la participación en el Consejo de Seguridad. El presidente de la República mencionó ayer también este tema, al abogar por la reforma del Consejo de Seguridad, en los términos que México ha planteado y que el presidente definió con mayor lujo de detalle ayer, a saber, más miembros no permanentes para asegurar una representación del Consejo de Seguridad frente al conjunto de la membresía, pero no permanentes, es decir, que sean sujetos a elección, pero con 2 modalidades nuevas. Asientos de más largo plazo, porque francamente 2 años es muy poco, para poder hacer un trabajo útil,
y con la posibilidad de reelección inmediata, algo que la Carta de la ONU hoy no permite. Juan Manuel, comentaste que en un momento dado, que ya se habían hecho como consultas y una evaluación de cómo había ido cambiando la opinión pública mexicana en relación de la posible participación de México en estas operaciones de mantenimiento de paz. Yo me pregunto, entendiendo que para poder mandar militares para que sean cascos azules en alguna parte del mundo, hay que pedirle permiso al Senado. Entonces aquí va mi pregunta. Por una parte, ¿ustedes ya consultaron o ya tuvieron consultas con el Senado sobre este cambio de política? Y dos, ¿están esperando que va a haber algún grupos o por lo menos analistas o críticos sobre esta decisión del presidente? Mira, Ana María, México es una democracia y evidentemente estamos atentos a lo que cada sector tenga que decir y estamos para ayudar a comprender esta decisión y para explicarla y ponerla en su justa dimensión, primero que nada. Y para eso creo que el acervo de conocimientos que hemos acumulado en los últimos meses para preparar esta decisión va a ser de mucha utilidad. Segundo, tenemos absoluta claridad de lo que marca la Constitución y tú sabes que ya desde hace muchos años las decisiones de importancia en materia de política exterior siempre se consultan con el Senado. En todo lo tocante, por ejemplo, a ejercicios militares en los que nuestras Fuerzas Armadas participan, se informa y se notifica al Senado. Vamos a ver a partir de ahora, en función del tipo de operaciones a las que decidamos participar, qué es lo que procede. Pero todo se hará de una manera muy responsable, en plena consulta con quien deba ser consultado. Y te puedo asegurar que sin haber hecho una consulta formal, a lo largo de estos meses se mantuvieron pláticas al interior del gobierno, pero también al interior del Congreso. Subsecretario, durante los tiempos que cambió el mundo, México mantuvo una política, una doctrina bastante estática, la doctrina de Estrada. Estática no quiere decir inmóvil o paralizada, pero estática. Estuvo el mundo bipolar, que empezó a caer en 1989, luego viene el mundo unipolar y hoy en día tenemos varios centros de gravedad en el mundo y varias fuerzas muy poderosas en el mundo, regulares e irregulares, como ayer vimos con el tema del terrorismo. Esto es un poco el contexto, porque para poder desarrollar o para poder llevar este cambio tan importante como lo planteó ayer el presidente Peña Nieto en Naciones Unidas, se requiere un consenso nacional. Y mi pregunta es, durante décadas la política exterior mexicana se ha fundado en los principios de la doctrina Estrada. Esto modifica de una manera importante la doctrina Estrada. ¿No es importante? Yo no lo calificaría así, Raimundo, por una razón, porque la doctrina Estrada está más bien referida a la cuestión del reconocimiento de gobiernos. Y en lato sensu se ha interpretado como la doctrina de la no intervención. En eso coincidiría plenamente contigo. Pero nunca hay que olvidar que los principios de la política exterior plasmados en la Constitución son espejo de lo que se contiene en la Carta de Naciones Unidas. Y los principios de la Carta de Naciones Unidas son principios de derecho internacional que evolucionan a la luz del derecho internacional y se interpretan conforme al derecho internacional. Hoy en día, el principio de no intervención no tiene la acepción que tuvo en el pasado. Pero también si vemos en los principios está la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Y la lucha por la paz hoy en día también se realiza
a través de este tipo de operaciones, que como tú bien sabes, no son operaciones en donde un grupo de países decide hacer tal o cual cosa. Son operaciones que reciben un mandato expreso y una autorización expresa del Consejo de Seguridad, siendo el Consejo de Seguridad el único órgano facultado por la Carta para tomar este tipo de decisiones. Entonces, yo creo que lo que hay es una evolución, una actualización de una práctica diplomática, en eso estaría yo plenamente de acuerdo, una actualización de una práctica diplomática, como lo fue también cuando decidimos volver a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad después de más de 30 años de no haberlo querido. Subsecretario, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Una última pregunta. Para poder llevar a cabo este tipo de operaciones, generalmente se tiene que hacer reestructuras dentro de las mismas instituciones y de las mismas secretarías, y además se requieren de recursos. Ya están empezando, ya hicieron este siguiente paso, ya están viendo hacia el futuro, porque participar en este tipo de alguna manera nos anticipamos hace ya algunos años, en 2009, cuando ingresamos al Consejo de Seguridad, junto con Defensa y Marina, abrimos las agregadurías militar y naval en Naciones Unidas, que no teníamos. Buscábamos, ante todo, tener asesoría militar para nuestra participación en el Consejo, pero también sirvió para ir generando la serie de contactos que se requieren con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento a la Paz en Naciones Unidas. Entonces, bueno, hay ya una semilla, si quieres, plantada. Tenemos estos 2 agregados con su personal de apoyo. Hemos tenido la fortuna, los secretarios de Defensa y Marina nos han designado gente de primer nivel que se ha involucrado y ha ido aprendiendo de estos temas. Y como el periodo de rotación de los agregados es mucho más frecuente que el de los diplomáticos, pues a la vuelta de unos años ya tenemos un grupo de personas extraordinariamente bien capacitadas y muy conocedoras de estos temas, que aunque no estén ahora en Nueva York, pues tienen un papel al interior de las 2 dependencias. Secretario, pues muy interesante, de veras, le agradecemos muchísimo, subsecretario, que nos haya acompañado esta mañana para ponernos en contexto estas declaraciones históricas del presidente Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, Juan Manuel Gómez Robledo. Al contrario, yo soy el agradecido por su interés y por la generosidad con la que me abrieron su espacio. Muchísimas gracias. Muy buen día. Buen día, subsecretario. Hasta luego. Buen día a los 3. Gracias. Gracias. Qué interesante. Mira, veníamos platicando desde hace varios días sobre que México tenía que moverse. Sí. Bueno, qué bueno que se movió. Sí. Qué bueno que se movió. Yo creo que sí nos coloca en la realidad actual. Sube el perfil también del país. Y también algo que platicábamos aquí, pues tenemos que no nada más romper estos tabús, que son los que se rompieron, sino cambiar nuestros propios conceptos clásicos de soberanía y de independencia. Si no cambiamos esos conceptos a la realidad que se vive de interdependencia global, entonces vamos a quedar atrapados en la discusión pública sobre esto. Hay que recordar que el presidente Vicente Fox había hecho declaraciones, el mismo presidente Vicente Fox, cuando inicia su mandato, de que estaban buscando este tipo de cambio de política exterior. ¿Cómo le fue? Y le fue de la patada, ¿te acuerdas? Por eso es lo que digo. Yo creo que él iba en el camino correcto. Sí. Pero esta forma como nosotros vemos algunas cosas, sin ir avanzando, entendiendo que no somos una isla y que mientras todo el mundo evoluciona, que me gustó mucho la primera parte cuando dijo, esto es una evolución, esto no es un cambio, porque yo ya me imagino los clásicos en la Cancillería deben estar en este momento muriéndose. Claro, los ortodoxos. Muriéndose. No, y en las mismas Fuerzas Armadas, sí va a haber reacciones internas interesantes, pero no los que hubo hace 2 años. Bueno, no lo estamos viendo hoy en la prensa, que es muy tamborilera en ese sentido. Sí. Sin mucha explicación, pero bastante positiva en la medida. Muy bien, ¿nos vamos a un corte? 7 con 41 minutos, vamos a nuestro último corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí al Primer Café.
grandes personajes de la historia de México. Para celebrar las fiestas patrias, Círculo Editorial Azteca y Proyecto 40 lo invitan a una charla sobre historia y literatura. Francisco Martín Moreno, Alejandro Rosas, Benito Taibo y Eugenio Aguirre, quienes conducen el Refugio de los Conspiradores, lo esperan este jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Con ellos esas charlas son maravillosas. No se la pierda. Cascos azules. Realizan operaciones desde 1948. Hasta finales de agosto de 2012, el 3.8% de su personal eran mujeres. El dato útil para comentar en el café. Los reyes de la baraja te mostrarán que el poder está en tus manos. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves 21 a 45 horas. Proyecto 40. Basta frotar esta lámpara para tener un abdomen de acero en solo 4 horas. Solo bebe esta pócima y bajarás 5 kilos en un día. Usa estas zapatillas y de inmediato tendrás la figura que siempre has deseado. Que no te cuenten. Por eso, anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos para que recibas una publicidad en la que puedas confiar. Una publicidad de verdad. CONAR. Publicidad responsable. Mejor publicidad. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira. Celebramos 204 años de libertad. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Hoy es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados requieren de todo nuestro apoyo. Hoy es tiempo de ayudar y usted lo puede hacer donando en los centros de acopio alimentos no perecederos, artículos de limpieza de primera necesidad, pañales para bebé. Es importante no donar agua, ropa, medicinas y zapatos. O si prefieren una aportación económica, pueden hacerlo en Banco Azteca. A la cuenta Fundación TV Azteca AC. Número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O también pueden hacer una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerden, ellos nos necesitan. Hoy es tiempo de ayudar. Adéntrate a un mundo extraordinario. Calidoscopio, de lunes a viernes 17:30 horas. Proyecto 40. La Procuraduría General de la República atraerá las investigaciones sobre el asesinato del diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel. Durante su comparecencia ante diputados, el procurador Jesús Murillo Caram dijo que aún no puede pronunciarse sobre el posible móvil del homicidio, pero que se llegará hasta el fondo del asunto. Es un asunto claramente federal, en razón de que hay hechos delictivos en 2 entidades y además se trata de un diputado federal. Estoy totalmente de acuerdo con eso y es responsabilidad nuestra aclararlo en eso. Tengo la responsabilidad, ojalá y tenga la capacidad para resolverlo. El pasado lunes 22 de septiembre, el diputado priista Gabriel Gómez Michel y su asistente Heriberto Núñez circulaban sobre Periférico Sur en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Iban rumbo al aeropuerto de Guadalajara para viajar a la Ciudad de México. De pronto, varios vehículos les cierran el paso. 2 hombres descienden y antes de abordar la camioneta del diputado, bajan a un hombre de camisa blanca, quien ha sido identificado como el diputado Gómez Michel. Los sujetos toman el control de la camioneta del legislador y avanzan. La víctima comienza a caminar hacia el muro de contención, cuando metros adelante una camioneta se detiene y de ella desciende un hombre con quien forcejea y lo obliga a subir al vehículo. Horas más tarde, en el municipio de Apulco, Zacatecas, hallaron una camioneta en cuyo interior había 2 cuerpos totalmente calcinados. Tras varias pruebas de ADN, la Fiscalía de Jalisco confirmó la identidad del legislador y su asistente. Gabriel Gómez Michel tenía 49 años y era originario del municipio de El Grullo, Jalisco. Su profesión era la de médico cirujano partero con especialidad en pediatría, egresado de la Universidad de Guadalajara.
Fue alcalde del municipio El Grullo entre 2010 y 2012. Antes de eso, fue regidor en 2 ocasiones de esa alcaldía, 2001-2003 y 2004-2006. En la Cámara de Diputados, fue secretario de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de las comisiones de Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, bien dicen que lo que no aprendiste en kindergarten ya no lo aprendiste en la vida. Lo que no aprendemos o lo que no vemos en estos primeros segundos, si no vemos estos primeros segundos, no vamos a entender qué sucedió. Porque hay un operativo, 6 automóviles, es un comando. Interesante el tipo de comando porque son automóviles absolutamente distintos, no generan una tensión mayor, pero lo bloquean. Lo van vigilando y en un momento determinado lo bloquean. Y ahí es donde viene lo importante. En el video lo que podemos apreciar, y quien lo desee puede directamente ir al portal de la Fiscalía General de Jalisco y revisarlo a toda la velocidad que quiera, porque se detiene y se bajan 2 personas de la camioneta blanca. Sí. Pero se bajan y no se bajan, no hay armas, armas de alto calibre. Y aquí pedimos, por favor, que la producción lo hiciera. Fíjate. Va uno del lado del conductor y otro, ahí, si la pueden detener un segundo, que es el lado donde ve el diputado. Esta persona se ve segundos antes cómo está aparentemente gritándole al diputado y moviendo las manos. Esta camioneta está blindada. Entonces, ¿qué es lo que procedería? Lo que procede en estos casos, cuando una camioneta está blindada, es que te quedas ahí. Ha habido casos donde ha habido ataques a funcionarios y lo que hacen es, se quedan ahí con todo el susto, les disparan, no pasa nada, porque para que puedan volar un blindaje se requiere otro tipo de armas. No hay ningún tipo de arma que estamos viendo aquí que pudiera romper el blindaje. Pero aún así hay personas que dicen, pues yo me la juego que se rompa el blindaje, y que se rompa y que dé tiempo a que llegue la policía. Bueno, aquí me detengo un momento. Esto es, de acuerdo con el fiscal general de Jalisco, a las 5 de la tarde con 11 minutos, que es cuando la gente que está ahí, vemos autos que se separan, vemos otros autos que empiezan a marcar el 066, el número de emergencia, a decir que han interceptado a esta persona, que han interceptado este vehículo. Vieron cómo abrieron la puerta y dejan al diputado en la calle. Ahí está en la calle. Es el de la camisa blanca, es el diputado, ahí, ¿verdad? Hipótesis. Una confusión de las personas en el sentido de que ellos iban por unas personas y dejan a una. Sí. Ahí viene atrás, está la camioneta blanca y hay un automóvil pequeño blanco y hay una camioneta oscuro que va atrás, sí, que va en el carril del medio. Esta camioneta es la que ve lo que sucedió y corrige el error, porque vean, ahí se está ya acercando al carril izquierdo y ahí es cuando lo vuelven a subir. Que no lo está, ahí no se ve, hay otra imagen donde se alcanza a ver la cola del vehículo cuando a jalones lo suben. Aquí es donde empiezan las inconsistencias. Punto número 1 es, y es, insisto, una hipótesis de trabajo. Si abre el diputado la puerta, ¿qué significa en una situación de riesgo que tú conoces a las personas? O sea, esto, o eres un retrasado mental o conoces a las personas. O eres una persona que desconoce por completo la dinámica. ¿Cómo sucedió con estos agentes de ICE en San Luis Potosí? Nada más que en aquella ocasión abrieron la ventana porque estaban vestidos de policías atacantes, es decir, tampoco fue tan natural, pero aquí no. Sí. Aquí están bloqueados, se bajan, les gritan y le abren la puerta. Lo hagan. La primera hipótesis de trabajo es si lo conocía. Esto lo tiene que probar la Procuraduría General de la República. Segundo punto que me parece muy relevante es 5:11 de la tarde. Vemos la avenida altamente
Está congestionada, sí. Cámaras de seguridad. No se cubren la cara en ningún momento, no hay una... Y tenían que saber problema. que Ahora, si es un comando, si son expertos, probablemente sabían que hay cámaras en esa... 5:11 de la tarde el reporte y llega el comandante de la Policía Municipal de Tlaquepaque, porque esto es en el municipio de Tlaquepaque, a las 5:33. 22 minutos después, el tiempo estandarizado de la respuesta de la policía a llamadas de emergencia en el país es de 7 minutos. Policía Municipal de Tlaquepaque tardó 3 veces más de lo que normalmente, de lo que está especificado como protocolo. Entonces, aquí ya tenemos una segunda hipótesis. ¿Qué pasa con la Policía Municipal de Tlaquepaque? En principio, como línea de investigación, tiene que estar sujeta a sospecha la Policía Municipal de Tlaquepaque. Y uno siempre tiene que sospechar para ir descartando. O sea, no sospechas para culpar, sospechas para descartar. Esa es un poco la lógica. Entonces, por supuesto que tiene que haber una explicación del por qué reaccionó tan lentamente la Policía de Tlaquepaque. Y también tiene que haber una explicación del fiscal general. ¿Por qué dice 5:11 de la tarde? Luego dice, llega la policía a las 5:33 y luego menciona una hora posterior, 5:35, donde ya dice que los reportes establecen y describe esta situación. Si esto fue a las 5:11, ¿por qué el fiscal general está señalando 5:35? Estamos ya hablando de 24 minutos. 24 minutos, bueno, se dieron la vuelta en un retorno. Imagínate cuántos kilómetros pueden recorrer. Pero sigamos en las, porque tienen que ser hipótesis de trabajo. Hay cámaras a lo largo del recorrido. Lo único que aportó el fiscal son estas imágenes. Uno puede entender que hay imágenes de inteligencia que no pueden revelar. Lo que me llama muchísimo la atención, y es otra inconsistencia por parte del gobierno de Jalisco, es que si tienen las cámaras, ¿por qué están dando toda la información como si esto fuera la única información que tienen? Entonces aquí también no sabemos, y son no sabemos si líneas, lo están guardando para proteger sus líneas de investigación. Pero tú entonces no das información tan contradictoria. O sea, tienen absolutamente, no el derecho, no es un asunto de derecho, ellos tienen hasta por ley que cuidar los detalles de la investigación. Entonces, pero lo que me parece absolutamente anómalo es que tiene una línea de tiempo que se contradice él mismo, que no tiene una razón, y no ha explicado por qué entre el primer reporte y el segundo reporte hay 24 minutos y el último reporte y el primer reporte son lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió a nivel institucional en todo este tiempo? Y luego se van y hay cámaras de seguridad a lo largo de todo el camino, en la parte municipal, y nunca se deshacen del vehículo. Se llevan a la camioneta, no cambian de vehículo. Hay una absoluta impunidad de este comando. Esto es lo que hay. Y una impunidad en la cual, por omisión o por comisión, la forma como procedieron las autoridades locales cruzó estado, contribuyeron por el completo. El coche calcinado cruzó estado forzosamente, digo, de donde lo sacaron a donde se fue, es el mismo vehículo. De verdad, no hubo un dispositivo de información temprana para alertar a todas las dependencias. ¿Cómo se entera el gobierno de Zacatecas que es la camioneta? Solamente cuando la encuentran. Pero cruzaron la frontera interestatal, recorrieron todas las cámaras del municipio de Tlaquepaque. Esta es la forma como pueden establecer que había cuando menos 6 automóviles en el comando. Es realmente... decíamos en un principio del programa, nos dejan tantas interrogantes. La actuación de las autoridades locales, que urgía que entrara la Procuraduría General de la República, que atrajera el caso y que podamos llegar a un resultado, porque lo que estamos viendo en términos de hipótesis nos llevan a pensar que este puede ser el primer caso documentado de dinero del narcotráfico en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un diputado federal. Estamos hablando de cosas muy importantes y sí tiene que quedar claro. Y la Procuraduría General de la República, ojalá y
Ojalá y estemos totalmente equivocados y que no sea lo que esta información nos está apuntando. Es tan importante lo que dices, ese último comentario, porque en Colombia se sabía, estaba documentado cómo los cárteles habían comprado un número importante de legisladores para poder cambiar la ley y buscar que se pasaran y se batieran leyes que les favorecieran. O sea, que había un vínculo directo, ¿no? Aquí en este caso siempre se había asumido que son tanto los legisladores y es tan difícil que se pudiera aprobar una ley que pudiera favorecerlos de una forma, ayudarlos, ¿sí? Que había relativamente poca preocupación en las elecciones de que estos grupos estuvieran buscando o meter sus propios legisladores o amenazarlos o eventualmente comprarlos. Este caso yo creo que hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque están esas tres opciones. O de una forma u otra lo amenazaron, y de una forma u otra le pagaron, o desde su inicio cuando fue electo porque tenía apoyo a estas organizaciones. Y se tiene que definir eso. ¿Por qué? Por la seguridad de todos los legisladores que vienen en 2015. Hay que aclarar y ojalá y haya sido una confusión. Ojalá que haya sido una confusión, exactamente. Muy desafortunado. O sea, muy lamentable, muy triste, una confusión que sería muy fuerte. Ahora, si nos fijamos en la Cámara de Diputados, que estaban tan fuertes las declaraciones, pues sí, han reducido el tono. Es decir, también me parece que han entrado en este segundo momento de prudencia para dar tiempo a que la autoridad federal entre a la investigación y que recoja todos los videos posibles y que también vea qué es lo que sucedió con la autoridad de Tlaquepaque, que es altamente sospechosa en este momento por los tiempos con los cuales se comportaron, porque además el comandante de la Policía Judicial al llegar a este punto dijo, no, aquí es parte sin novedad. Pues por supuesto que el parte sin novedad. Si tú llegas 25 minutos después, ¿qué hay? Si este es un asunto de segundos y lo podemos contabilizar perfectamente en segundos, porque precisamente la rapidez te lleva a la eficacia. Y es una acción limpia. O sea, es un comando de 6 personas en una zona urbana y se van limpios. ¡Qué impunidad! Les abrió la puerta. Oigan, les quiero hacer 2 comentarios, 2 tweets. R. Camposeco nos dice, el presidente tiene limitadas sus facultades y debe ajustarse a la Constitución política, no es de ocurrencias. Yo no veo esta decisión que hizo el presidente de ocurrencias. Yo creo que fue una política que se analizó y que se hizo una decisión de cambiar la política. Y Alexia Barrios nos comenta, ofensiva externa e interna contra ejército mexicano y ahora cascos azules, ¿de qué se trata? Pues yo no sé, yo no lo veo. Yo no veo la ofensiva externa, Sí. Lo de Tlatlaya, no lo veo. Lo de Tlatlaya, salga como salga, el ejército va a salir bien, porque está actuando con transparencia. Esa es mi impresión. Y yo lo de los casos azules no lo veo. No lo veo de esa manera. Ana María, nos vamos. Raimundo, nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana 7 en punto aquí en El Primer Café. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta mañana. Mes del testamento, subastas como regulador de regalos, herencias, casas o joyas. ¿De qué se trata esta herramienta? De esto y más vamos a platicar con el licenciado Eduardo López Morton. Él es gerente del Departamento de Antigüedades de Morton Casas de Subasta. Cosas que nos heredaron o se quedaron sin testamento. Sí, lo que pasa, muchas veces tenemos esa idea, particularmente ahorita que es el mes del testamento, de qué hacer con estas piezas, porque pues hombre, dinero pues, es muy fácil repartir en partes iguales, pero por ejemplo una casa o los bienes muebles que están dentro de la casa, pinturas, antigüedades, tapetes, alfombras, todo lo demás, no sabemos ni cuánto valen ni cómo dividirlo. Muchas veces pensamos que nada más dividirlo entre 5 y ahí que se repartan la casa es la manera más fácil, pero eso trae una serie de problemas a futuro. ¿Por qué esta alternativa y no una venta tradicional o vendérsela a algún familiar directo? Yo creo que es mejor por 2 sencillas razones.
tenemos una certeza de qué es lo que vale la pieza, avalado y certificado por nosotros, y por otro lado se alcanza un mejor rendimiento de la pieza, el mejor postor a la hora de ofrecer, por ejemplo, un mueble del siglo XIX o una alfombra o una lámpara siglo XX, lo que sea que de ahí en una casa. Hay, desafortunadamente, dentro de este tipo de sistemas hay charlatanes o hay gente que no está de todo bien formalizada. Ajá. ¿Cómo o cuáles serían los 3 puntos que nos podrías recomendar que hay que checar antes de entrar o buscar a una empresa especializada en subastas? Yo evitaría ir con ropaviajeros, estos de compra usado, porque muchas veces el precio o el rendimiento no va a ser el más alto. Evitaría poner avisos de ocasión, porque además de que cuestan dinero, tardan mucho tiempo, uno no sabe exactamente quién es el que está comprando. Evitaría ir con familiares o intentar venderlo con familiares, porque eso también puede generar alguna especie de conflicto en un futuro. En concreto, aquí una alternativa, la decisión la toma usted.